Muy bien, pues vamos a meterle todo, aunque estoy engripado, pero así que si de repente me desmayo ahí, ya saben qué pasó. Bueno, esto ya lo explicaremos en el año que viene, ¿no? Y hemos llegado al capítulo 18. Nos quedan 10 capítulos para terminar y ya estamos en el 18. En este capítulo es interesante porque hay bastante para analizar. Si vemos el versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, ¿no? En Mateo 19:1, ¿ok? O sea, el próximo capítulo. Es decir, que estamos en el cuarto discurso de Jesús. Todavía está en el discurso, ¿no? Y está dividido en 5 partes de la misma forma que el Pentateuco, ¿verdad? Para hacernos recordar a Moisés. Entonces, el discurso de Jesús, en este discurso podemos notar que está dividido en 5 partes. Eso es a propósito de Mateo para que recordemos Moisés. Jesús, como ya vimos, es presentado como uno como Moisés, pero más que eso, uno mejor que Moisés. Si es cierto que esto debe de ser onda Moisés, ¿no? ¿Qué deberíamos esperar, no? Reglas y regulaciones sobre cómo el nuevo pacto funciona, ¿verdad? Recuerden que ya dio, ¿no? Tipo la ley, digamos, la transfiguración, ¿se acuerdan? Y así como Moisés nos dio reglas y regulaciones en el viejo, como el viejo pacto funcionaba, ¿no? ¿Verdad? Él empezó a decir, no, de esta forma es como funciona este pacto. Entonces, en el caso de Moisés, es tipo por ti mismo, ¿no? Haz esto, no hagas esto, y tú estás bien, ¿verdad? En el caso de Jesús, vamos a ver que es por fe. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, y vamos a ver qué dijo. Bueno, una cosa interesante que el capítulo empieza con por ese tiempo, por aquel momento, depende de la versión, ¿no? Pero nunca se han preguntado cuál tiempo, qué momento, ¿ok? Pero si nosotros recordamos en el capítulo 16, ¿se acuerdan cuando Pedro se exaltado por Jesús por su revelación, ¿verdad? Y dice, no, tú, Pedro, perfecto, ¿no? Todos los discípulos ven eso. Están ahí todos los discípulos y ven que Pedro, ¿no? Le dicen, la verdad que te pasaste, Pedro, le dice Jesús, ¿no? Pero también sabemos de que está ese momento que luego lo llama Satanás, ¿verdad? Pero si nosotros notamos en el contexto de eso, cuando Jesús lo llama a Satanás, Pedro estaba con Jesús en privado. Si hechos se acuerdan de Mateo 16:22, dice, Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Y es cuando le dice, no me sigas, Satanás, ¿verdad? Eso no lo ven los otros discípulos, ¿ok? Luego, en el capítulo 17, Pedro es uno de los 3 solamente que ven la transfiguración, ¿no? Que suben al monte con Jesús. Y al final del capítulo habíamos visto que es solamente Pedro que interactúa con Jesús sobre los impuestos y el pez que tenía el dinero de impuestos. ¿Se acuerda que sacaron y tenía la moneda dentro? Entonces, desde la perspectiva de los otros discípulos, ven como esto, como que, mira, Pedro fue promovido, ¿entiendes? Es como que, ¿no? Tipo en la oficina o en el trabajo, ¿no? Y el jefe siempre está con fulano y tú dices, este se fue para arriba, ¿no? Entonces, digamos, es por ese tiempo que le dicen esto a Jesús, al ver todas esas cosas de Pedro, que parece como que ha sido promovido. Entonces, ahí es cuando le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿No? Tipo, ¿es Pedro? ¿Se entiende? Entonces le dicen, ¿quién es el mayor? Pero vamos a notar que Jesús dice, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos.
Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vemos como Jesús les cambia la pregunta, ¿verdad? O sea, ya no les dice, ¿no? No le habla de ellos, ¿no? Jesús le contesta, ¿quiénes van a entrar al reino? Y capaz que eso le va a contestar a ellos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si no se convierte y se hacen como niños. Jesús entonces levanta en sus brazos a un niño chiquito, porque para Jesús los niños eran parábolas vivas. Vemos que en varias partes que dice que para entrar al reino de Dios debes de ser como este niño, ¿verdad? Una cosa que habrán notado que está en la pantalla, que la palabra griega paidión, cuando dice niño, en griego no tiene género. Entonces podría haber sido una niña o un niño. No sabemos. Es básicamente como que agarró una criatura, ¿no? O sea, como que no sabes exactamente si fue niño o niña, nomás para aclarar, ¿no? Así que podría haber sido un niño o niña, ¿ok? Así que Jesús nos dice, ¿quién es el mayor en el reino? Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, todo aquel que entra en el reino es el mayor en el reino. Ningún adulto entrará al reino, solo aquellos que son niños ante Dios. Los niños son totalmente dependientes de sus padres. Por ejemplo, no se pueden atar los zapatos o conseguir comida. Así debemos ser con Dios, nuestro Padre. Los niños no tienen un estatus, tienen que obedecer a sus padres cuando le dicen no hagas esto o aquello, y tienen que confiar en ellos. Los niños comparados con los adultos no tienen esa malicia de hacer el mal. Vemos como un niño, por ejemplo, ¿cómo nos habrá pasado, no? Tal vez nosotros cuando éramos chicos o con algún niño, que hay una persona que tal vez no se hablaban nuestros padres o algo así, pero nosotros éramos niños y, 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 y va y saludamos, ¿no? Y tal vez, ¿no? Nuestros padres no querían saludar a esa persona, pero nosotros tenemos cuando sos un niño tienes esa maldad de saber, no están hablando con esta persona, ¿ok? Entonces, todos los que entran al reino son los mayores en el reino. Por tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, hipocresía, envidia y chisme. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si naces de nuevo, ¿qué eres? Un niño. ¿Quién es el mayor? Todos estamos en el mismo ranking. Todos estamos en el mismo nivel. Si te vuelves un niño, o sea que naces de nuevo, vas a entrar al reino. ¿Ok? Ser mayor significa, entré al reino. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le será que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es literal, o sea, más o menos, si te tropezaste, te tiramos al mar. Si causo un niño que tropiece, debo hacer eso, atarme una piedra al cuello. Es simbolismo, ¿verdad? De ser tirado en el infierno. Y más adelante vamos a ver otros simbolismos sobre esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es tropezar entonces? El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La expresión en griego aquí de tropezar es la misma que habla en el otro versículo, que es escandalizo, de escandalón, de tropiezo. Significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino. Es decir, que la aflicción o la persecución se torna una piedra en el camino. O alguien te pone una piedra en el camino y te hace tropezar. Tropezar es decir, pecar. Pero lo más importante es que esto puede terminar mandando a esa persona al infierno, digamos. Y eso es una ofensa mayor. Por eso es importante entender esto. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Misma palabra. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Hay muchas piedras de tropiezo en el mundo. Y aquí vemos que se refiere al infierno. Jesús dice, mejor cortar lo que hace tu cuerpo pecar, que todo tu cuerpo termine en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si ustedes han visto la película 127 horas. ¿No la han visto? Es una película es una historia real, de hecho, de un escalador que se queda atrapado, se le queda atrapado el brazo en unas piedras, ¿no? Y al final concluye, spoiler alert, ¿no? Que va a morir porque su brazo está estancado. ¿Y qué hace? Y termina cortándoselo él mismo, ¿ok? El tema es que este es el estado de importancia que Jesús nos presenta sobre hacer caer a alguien y que termine en el infierno. Mejor córtate el brazo antes de hacer eso, ¿verdad? Y se acuerdan que yo les dije en el capítulo pasado de que iba a ver cómo encajaba lo anterior con este tema. Sin embargo, no queremos que se ofenda, decía, ¿verdad? Pero realmente la palabra que usa acá no es que se ofendan, sin embargo, no queremos que hagamos tropezar. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y ahí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Es la misma palabra en griego, escandalizo, o como sea. Así que sería, para que no hagamos este pagano, cobrador de impuestos del templo, tropezar, ve al lago. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que hay una progresión aquí. No causes a los paganos que tropiecen. No causes a los creyentes, o sea, a los niños, que tropiecen. No causes a ti mismo tropezar. ¿Ok? No hagas pegar a aquellos que no creen, no hagas pecar a otros creyentes y no hagas cosas que te hagan pecar a ti mismo, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está diciendo Jesús. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va a buscar la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad le digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y hemos escuchado muchísimo sobre las 99 canciones, predicaciones, y un montón de cosas, ¿no? Y podemos sacar verdades de esa parte, ¿verdad? Pero sin el contexto nos perdemos un poco.
o más bien mucho, de lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Cuál es la oveja que se perdió? Los pequeñitos. Y en este contexto, ¿quiénes son los pequeñitos? Los convertidos, los que nacieron de nuevo, que ahora se perdieron por el pecado. Así que está en el corazón de Dios ir por esa oveja que se perdió. ¿Y quién mandará Dios por ella? ¿A quién mandará? Al rebaño. Porque de hecho es lo siguiente que viene. Vamos a ver de que lo próximo que dice Mateo es una historia de un hermano que peca, que tropeció y perdió su camino. Y de hecho, los siguientes textos es una explicación de cómo cumplir la palabra parábola de los 99. ¿Ok? Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un pagano o gentil y el recaudador de impuestos, ¿no? O sea, como un pagano, como recaudador de impuestos, ¿no? Que para los judíos era peor que el pagano. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Algunos manuscritos incluían, por ejemplo, como vemos acá, si un creyente peca contra ti, ¿verdad? Y por eso esas versiones que lo incluye, así pone una letra o asterisco, ¿ok? Porque no están todos los escritos que hemos encontrado, especialmente los más antiguos. Y tradicionalmente, de hecho, vemos como los pasos a seguir si alguien nos hace algo malo, ¿no? Si alguien, ay, no me saludó, entonces empiezo a traer a todos testigos y cosas, ¿no? Pero quiero proponerles la otra versión, la que no incluye contra ti. Si lo vemos a la luz de contexto de lo que acabamos de leer del capítulo, hace más sentido. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Porque el hermano que peca, ¿qué es? Es la oveja perdida en las 99. ¿Peca contra ti o peca en general? Deberíamos poner prioridad como Dios pone prioridad, es decir, de salvarlo. Recuerden que este es el discurso de Jesús poniendo la ley del nuevo pacto. No está dando sugerencias, es la ley del nuevo pacto. Entonces, ¿cómo ese es el procedimiento? Entonces, háblale en privado y hazle ver su falta. En privado, lo cual a veces se olvida muchos, uno a uno, y a veces como que, no lo hacen privado, ¿no? Pasa al frente y con el micrófono, ¿eh? Aquí no estamos en una intervención, ¿no? Donde se reúnen todos y hablan. Es una sola persona y en amor habla esa persona y este paso no puede ser salteado. Pero a veces este paso no funciona. Si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Aquí sí es la intervención. No significa que busco dos o tres que estén de mi parte, ¿ok? Para acusar a alguien. ¿Tienen la diferencia? Voy a buscar dos o tres, como el demonio que se iba al cielo y traía siete, ¿no? No, tipo, sino dos o tres que le importa a la persona, que aman a la persona y que le pueden demostrar que ese amor a la persona. Pero a veces esto tampoco funciona. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Claro, nuestra idea de iglesia es diferente ahora. Básicamente, ¿qué hacemos? Un edificio, invitamos gente,
pero usualmente, ¿no? Son creyentes y se involucra con creyentes. Entonces aquí tenemos un problema porque sabemos que eclesia, como se usa esta palabra acá, la iglesia que está hablando Jesús no es la misma que nosotros pensamos, ¿no? Porque de hecho no había iglesias en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces, iglesia significa asamblea, es decir, los creyentes. Pero otra vez se trata de no acusar o exponer, sino que la progresión de los dos primeros puntos, ¿verdad? Hablar en privado con amor, en un grupo con amor, y ahora todos los creyentes, es decir, las 99 ovejas, hablan con amor, ¿ok? Pero ¿sabes qué? A veces esto no funciona tampoco. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia o a las 99 ovejas, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Mateo, que escribió esto, era un recaudador de impuestos. Así que él sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Es decir, una oveja que, ¿qué quiere decir como que sea como para ti como el pagano o el recaudador de impuestos? Es porque es una oveja que no es de tu rebaño, es una oveja que no pertenece al rebaño, ¿ok? Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Y realmente todo esto es difícil porque es una intervención de amor y debemos de estar conscientes que si la persona no quiere cambiar, no es que la dejamos de amar, ¿ok? Pero no podemos dejarla influenciar y perder más ovejas. Si esto es una forma de vicio o esas personas que de repente se hacen profetas y dicen mentiras o se torna un peligro para sí mismo y para otros si no hay una intervención. Yo supongo que todos han tenido experiencia con casos así, pero hay experiencias así, de que a veces, tipo, lamentablemente, después de hacer todo el procedimiento, tienes que remover a la persona, porque le va a hacer mal a otros, va a confundir a otros, o está causando una división en la iglesia, ¿no? Pero como digo, a veces nosotros nos saltamos el método y vamos directamente a, ¿no? Tipo, es un método. Porque realmente tenemos que mostrar que amamos a esa persona a pesar de que está loca, ¿no? En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y recuerdan esto sobre Pedro, ya les dije, recuérdense esto de cuando le dice Jesús, ¿no? Singularmente a Pedro, le dice, todo lo que tú ates y todo lo que, ¿no? Y, pero ahora no es tú, Pedro, es ustedes, toda la iglesia, todos los niños pequeños, todos los que son del rebaño. Y aquí es otro texto malentendido también. Si vemos el contexto, habla del procedimiento, ¿ok? Está hablando de eso de que acabo de hablar, ¿verdad? Si hacemos el procedimiento correctamente y con amor, lo que hacemos será un reflejo de la voluntad de Dios. Si ganamos a ese hermano perdido, podemos ver un reflejo de cómo funcionan las cosas en el reino celestial. Incluso si tenemos que concluir que esa oveja no pertenece a nuestro rebaño. Pero si hacemos el procedimiento mal, dejándonos llevar por nuestras emociones humanas, ¿no? Reflejamos confusión, un cielo extraño, ¿verdad? Que nada tiene que ver con Dios. Y así nosotros nos convertimos en los que ponen piedras en el camino. Por eso el procedimiento es importante, para no ser aquellos que ponen piedras en el camino. Entonces acercándose Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. O sea, acá esta versión está buena porque te dice, son 216 toneladas de plata.
sea que el siervo le debía un poquito, ¿ah? Pero no entendiendo a él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y lo perdonó, y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que era el salario de 100 días. Y echándole mano, lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies, igual que él cayó a los pies de su rey, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Ok, voy a hacer unos cálculos matemáticos. Así que le debía 100 denarios, ¿ok? Y porque cuando habla de todo esto, a veces se pierde el sentido porque comparamos cuánto cuesta eso ahora, nada, 100 pesos, ¿no? Y no cuánto costaba en aquel entonces, ¿ok? Entonces, 100 denarios era el salario de 100 días, ¿ok? 300 denarios, entonces sería un año aproximadamente, ¿verdad? 6.000 denarios son 20 años, ¿ok? 6.000 denarios, 20 años de trabajo. 6.000 denarios también es un talento. 10.000 talentos son 200.000 años de salario. Eso es lo que le debía al rey. ¿Cuánto le debía ese a su señor? Esos 10.000 talentos. Es a propósito. Es el precio de una armada de barcos de guerra romanos. Eso es lo que valía una armada. Valía 10.000 talentos. Eso es lo que le debía el tipo a su señor. Una armada. ¿Eh? Entonces que cuando va con este de 100 talentos, ¿no? Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía, ¿no? Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se interesaron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, ¿no? Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste, ¿no? Una armada de barcos de guerra te perdoné. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? ¿Ven la diferencia entre 100 días de salario contra una armada, ¿no? Enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara lo que debía. ¿Cuándo iba a pagar lo que debía? Una eternidad. Es un símbolo de castigo eterno. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Vemos que el primer siervo se postró por la deuda enorme que tenía, ¿no? La armada. Y el segundo también se postró ante el que debía la armada. Recuerden el contexto, estamos hablando de ovejas perdidas, de niños que tropiezan. Cuando vas con alguien en el procedimiento, si se arrepiente, lo ganas de vuelta. Y esta es una ilustración de ese arrepentimiento. Confesar que tengo una deuda que no puedo pagar yo solo. Eso es nosotros. Nosotros le debemos una armada a Dios. Nos arrepentimos y tenemos una deuda y decimos, no sé cómo, pero la pagaré. Y Dios dice, no hay forma que puedas pagarla, la verdad, no vas a poder pagarla por ti mismo. Entonces, ¿qué hace? Nos las perdona, ¿no? Cuando tenemos ese espíritu, es cuando podemos ir y hacer ese procedimiento con otros, uno a uno, porque sabemos que se nos perdonó a nosotros primero una armada, ¿no? Y qué tan bueno es estar en el rebaño a pesar de que le debíamos eso al pastor, ¿no? Y nos perdonó y nos quedamos en el rebaño. Y es tan bueno. eh, Descanso, no tienes que preocuparte, comes pasto, ¿no? Estás tranquilo. A pesar de que no te merecías estar ahí porque debías una armada. Así también
cuando vamos con esa persona uno a uno, queremos que esa persona regrese al rebaño, ¿ok? Y tradicionalmente nos dicen, tienes que perdonar y así queda la cosa, ¿ok? Y tal vez la persona continúa en una relación abusiva o se deja a alguien que es muy tóxico en la iglesia, pero hay que perdonarlo, ¿no? No importa. Pero el procedimiento también incluye arrepentimiento de la persona, donde la persona deja de hacer el mal que está haciendo y se arrepiente de corazón. A veces eso sucede, ¿no? Cuando clásico en las iglesias a veces, no las nuestras, ¿no? Las de otras denominaciones, tipo, que está una pareja, ¿no? Y vamos a decir, una mujer tiene un esposo que le pega y todo eso, ¿no? Y, no, tienes que perdonarle y orar por él y le está dando como... No, no, no funciona así. Eh, y, por ejemplo, va el hombre y dice, no, sí, sí, lo siento, y sigue pegando. No, realmente cuando uno se arrepiente, deja de hacer el mal, se arrepiente de corazón, ¿ok? Entonces, no debemos dejar de que esa persona abusadora se mantenga abusando, sea a esa persona, sea a la iglesia. Por eso es muy importante. Siempre recordando de que a nosotros se nos perdonó una armada, también se te puede perdonar una armada a ti, ¿ok? Perdonar es la habilidad de que no voy a ser el juez en esta situación, se lo voy a dar a Dios. ¿El cuál es el juez? Voy a actuar sabiamente, no voy a permitir que la situación continúe, ¿verdad? Pero no seré la persona que le haga pagar por lo que hizo. Ese es el trabajo ¿de quién? De Dios. Y con esto concluye el capítulo 18. Y bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, escuchemos. Bueno, eh, preguntas, no sé, tal vez siempre reflexionar un poco, ¿no? Sobre esto de que a veces no es nuestra tendencia natural el actuar según la escritura para resolver conflictos y que es una parte importante que tenemos que, ¿no? Como dice la palabra misma, ¿no? No pensar más allá de lo que está escrito, es decir, acotarnos a las enseñanzas de Cristo para poder seguir por ese camino, ¿no? Porque lo primero que nos viene a ganas cuando, si peca contra uno, es peor todavía, porque si peca, bueno, capaz que lo que hacemos es mirar para otro lado y que se encargue otro, que justamente la elección dejó claro que es nuestra responsabilidad, no podemos mirar para otro lado, ¿no? Sería, si vemos, no podemos hacer la lista gorda si vemos a alguien que está cometiendo el pecado, que se está perdiendo y sin decirle nada, que que se queme, yo estoy acá protegido, ¿no? Y por otro lado, si pega contra nosotros, nuestra tendencia principal es aprender los fuegos enseguida, es hablar, de él con todo el mundo y después de última, al revés, primero le hacemos, yo digo que lo invertimos, ¿no? Primero lo acusamos ante toda la iglesia, después vamos con dos o tres capaz, y después de última capaz que vamos nosotros a arreglar las cosas. Y ya ahí se pudrió todo, en vez de hacerlo al revés, ¿no? Pero es como, es medio una reflexión así que hago, no sería pregunta, más bien comentario, pero es así, ¿no? Es así. Nos interpela mucho la palabra en este sentido, ¿no? Uh-huh. También la parte que a veces nos olvidamos de que, bueno, nosotros también éramos recaudadores de impuestos, ¿no? Entonces, vamos con una actitud como que de arriba, ¿no? Como ese meme de los vampiros, ¿no? Que todo así, ¿no? Con su traje de acusando, ¿no? Él, pero justamente Jesús dice, no lo hagan así. Y es importante porque, primero, que nosotros no seamos piedra de tropiezo para otros, pero también hablar de esas cosas para que esas personas no sean piedra de tropiezo para la iglesia, ¿verdad? Que cause confusión. Y por eso hoy en día tenemos, hay de lo que sea,
llamado cristianismo, porque justamente no, en el cristianismo moderno no hay una actitud de corregir ciertas cosas, especialmente en cuanto a la Biblia, ¿verdad? De que se deja que se diga cualquier cosa y por, no sé, me reveló el espíritu. Entonces, como uno no quiere, como quiere ir en contra del espíritu, deja que digan un montón de cosas, aunque tengamos en la Biblia el contraste de que lo que está diciendo es pura mentira, ¿no? Pero a veces nosotros dejamos ir y somos claros. Por ejemplo, yo siempre voy para el lado de lo que consume la gente, ¿no? Nuestras iglesias en cuanto a información y eso es importante, porque esas son las piedras de tropiezo y como que la gente va hacia las piedras de tropiezo. Y bueno, y que nosotros no seamos ese tipo de persona de que, eh, vamos a decir, en el caso de ese, de que compartimos videos de cosas de tonterías, ¿no? De que conspiraciones y cosas cristianas que simplemente va a causar tropiezo a la gente. Así es. Muy bien. Entonces, No sé si Wilson tiene algún aporte. Si no tiene ningún aporte, le voy a hacer hablar igual para que ore para terminar. No, estuvo muy bueno el estudio y el único aporte era que feliz Navidad y que pasen bien. Bien, excelente, es un buen aporte. Ah. Entonces, terminamos con una oración. Si